Imagina la escena. Abres la puerta y te abraza un guiso de dioses, esa mezcla de aromas que te atrapa antes de ver el menú de un restaurante. El grano de café en su molienda, con aroma suave, el sonido de las copas y la cocina marcando el ritmo como una orquesta. Los restaurantes tienen ese poder, activan memoria, emoción y deseo en los 5 sentidos. Y te lo digo también desde mi propia historia. Yo he sido dueño de restaurantes en Colombia, tuve uno de carnes premium en el paisaje cultural cafetero y también operé restaurantes dentro de hoteles boutique. Eso me enseñó algo, el sabor enamora y el negocio se sostiene cuando las ventas, la operación y la experiencia caminan alineadas. Es por eso que en este episodio me acompaña Julián Betancourt, colombiano de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Julián es empresario y consultor en marketing enfocado en restaurantes y lo valioso de su enfoque es que habla desde dos lugares, desde la estrategia y desde la vida real del dueño, porque también ha sido dueño de restaurantes y vivió en primera persona los dolores de la operación, las finanzas, las ventas y el manejo de equipo. Además tiene un recorrido sólido en el mundo digital, más de 16 años desde que comenzó en comercio electrónico y tráfico en anuncios. Hoy es un líder que apoya como consultor a dueños de negocios. Así que Julián, bienvenido a Clientología y Negocios. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y con muchas ganas de dar mucho valor a todas las personas que escuchen este podcast. Comenzamos de una porque yo decía en la introducción que tú habías sido dueño de negocios de restaurantes y esto tiene que ver, este capítulo, sobre cómo manejar un restaurante de una manera asertiva, desde el marketing sobre todo. Pero, ¿cuál fue ese golpe de realidad más fuerte que te enseñó tu propio restaurante sobre ventas y rentabilidad? Bueno, lo primero que te quiero contar, Raúl, es que cuando yo entré al mundo de los restaurantes como propietario de un restaurante, yo lo hice desde el desconocimiento. Yo venía trabajando con unos restaurantes, asesorándolos y teniendo muy buenos resultados, multiplicando sus ventas por 2, 3, 4. Junto con un asesor de restaurantes que conocía todo el tema de la operación, tomamos la decisión de abrir nuestro propio restaurante para generar esos mismos resultados que estábamos generando. Resulta que esta persona tomó la decisión, después de que ya habíamos comprado el local, de salirse de la inversión porque había hecho una inversión en otro lugar y quedé yo, especialista en marketing, y mi socio, diseñador gráfico, con un restaurante del cual no teníamos la menor idea. Nosotros no sabíamos de operación, nosotros no sabíamos de gastronomía, nosotros no sabíamos de finanzas, no sabíamos de gestión de equipo de trabajo, no sabíamos absolutamente nada de lo que tiene que ver con un negocio de este tipo, solamente sabíamos de marketing. Entonces lo primero fue darnos cuenta que este es un negocio muy complejo, que es un negocio en donde debemos tener precisamente muchos conocimientos. Específicamente con respecto al tema de los dolores que tuve que vivir. El primer dolor fue el dolor operativo, porque yo no era capaz de que el negocio funcionara bien, de que los platos salieran igual, de que el servicio fuera estable, sino que siempre salían las cosas diferentes. Ese fue el primer reto que yo tuve y lo resolví a través de estandarización, creación de manuales de procesos y procedimientos. De ahí, ya el reto era el tema de la venta, después de que estabilicé la operación. Ahí comencé a implementar todo lo que tenía que ver con el marketing. Apliqué estrategias de marketing para generar un aumento en ventas. Pero resulta que cuando multiplicamos las ventas, nos dimos cuenta que en vez de ganar más, estábamos perdiendo dinero porque teníamos una mala estructura de costos. Entonces, ese fue uno de esos golpes de realidad que me dio tener este tema de restaurantes, y es que no hay que saber solo de una cosa, no hay que saber solo de gastronomía, no hay que saber solo de finanzas, no hay que saber solo de marketing, no hay que saber solo de liderazgo y manejo de equipo de trabajo. Hay que saber de absolutamente todo para que el negocio pueda funcionar. Esto es todo sistémico. Yo escuchándote me voy, por ejemplo, un día del padre. Yo tenía, por ejemplo, el restaurante de carnes, estaba full, Julián. Y yo sabía, viéndolo full, que no iba a tener nada de ganancia. ¿Por qué? Y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Será un tema de costos, precio o qué? Y finalmente decidí cambiar de rubro y escuchándote, sí, esto es todo sistémico, no es solamente hablar del buen liderazgo, no es solamente hablar de la parte mágica de todo este tema de la experiencia, sino que detrás de bastidores también hay todo un universo de organización. Por ejemplo, cuando alguien te dice, tú que estás actualmente asesorando, como digo yo, restauranteros, y la gente te dice, Julián, yo vendo, pero no me queda. ¿Cuáles son esas hipótesis y qué le dirías a este dueño de restaurante? Bueno, cuando un restaurante vende bien, es decir, tiene un buen nivel de ventas, le llegan clientes, pero no está viendo rentabilidad, probablemente el problema sea en su estructura de costos. Ese fue uno de los
digamos, dolores que yo tuve que afrontar cuando, como te comenté, multipliqué las ventas de mi restaurante por 4, pero cuando hacíamos cuentas y hacíamos números nos dábamos cuenta que no estaba quedando absolutamente nada de dinero y en vez de ganar dinero estábamos perdiendo dinero. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que la estructura de costos estaba súper mal hecha. Uno dentro de la estructura de costos tiene los costos que son, por ejemplo, los costos de la materia prima, tiene unos costos fijos, tiene unos gastos variables, y nosotros esa estructura la teníamos súper mal. Por ejemplo, el costo de la materia prima de un restaurante, digamos, tradicional, no debería superar el 30, 35, máximo 40%. Ujú. Nosotros teníamos costos de materia prima por encima del 50. Entonces, claro, todo eso se comía todo lo que era la rentabilidad. Entonces, lo primero que debe revisar un negocio que está vendiendo, que tiene buen volumen de ventas, que tiene clientes, pero no está viendo rentabilidad, es su estructura de costos para poder identificar cuál es el costo que tiene su materia prima, porque probablemente no esté bien costeado, probablemente le pusieron el precio a ojo, ¿cierto? O mirando, por ejemplo, la competencia. Hay marcas que lo hacen así, miran su competencia y le ponen un precio similar, pero no todos los restaurantes tienen la misma estructura de costos, entonces no se puede fijar así. Hay estrategias precisamente para poder fijar de manera correcta, digamos, como todo este tema del costeo. Entonces, eso es lo primero que yo le diría a un restaurante que vende bien, pero que no genera dinero, que revise bien la estructura de costos. Así vamos a saber, vamos a poder identificar dónde está el problema. Si el problema está en el costo de la materia prima, que de pronto está muy alto, o si de pronto el costo alto está en todo lo que tiene que ver con el equipo de trabajo, en salarios, por ejemplo, o si el costo elevado está en los costos fijos, como renta, servicios públicos u otro tipo de servicios que tengamos. Solamente haciendo el análisis correcto de la estructura de costos nos damos cuenta dónde es que tenemos el problema. Si tenemos problemas en el tema de que el precio de nuestro producto está muy bajo, entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, nivelar los precios, aumentar el precio o buscar disminuir el costo de la materia prima, por ejemplo, a través de negociaciones con proveedores, de buscar nuevos insumos e incluso de cambiar recetas. Por ahí hay una gran colega que comenta algo así y a lo mejor te llega a la mente, dice, sin ventas no hay paraíso. Y eso suena espectacular porque realmente, o sea, cerrar una venta es ingreso en caja, ¿no? Pero yo como empresario, y no sé qué opinas tú, lo veo más como sistémico. O sea, las ventas son importantes, el marketing es importante, el diseño de la experiencia es importante, la contabilidad, la compra, o sea, es que realmente lo que se trata es de gerenciar, ¿no? De una manera holística, una manera integral el negocio para que entonces haya esa balanza. Y justamente coincide con lo que tú estás diciendo. Correcto, es que todo es un sistema. Si nosotros no lo vemos como un sistema y sino que lo vemos como partes sueltas, realmente no vamos a alcanzar los resultados que nosotros quisiéramos obtener, porque nos vamos a encontrar precisamente con la realidad. Y la realidad es, si no estructuras tu operación, entonces vas a tener productos que no están estandarizados, vas a afectar el nivel de satisfacción del cliente, vas a afectar directamente la experiencia, la calidad del producto, la calidad del servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es todo lo que tiene que ver con la operación, estandarizar, creación de manuales de procesos y procedimientos para absolutamente todo. Tenemos el tema del marketing. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer clientes? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estrategias puedo utilizar para captar la atención de la gente, para generar confianza, para aumentar el valor percibido, para que las personas vengan? Y no solamente en un momento, sino en incluso varios momentos de consumo. Ahora, todo el tema de las finanzas. ¿Cómo hago para que efectivamente esas ventas se transformen en rentabilidad para mí? Eso se hace a través de tener una correcta estructura de costos, un manejo financiero eficiente. Pero ahora también resulta que los restaurantes son negocios que funcionan a través de personas y de muchas personas. Es muy operativo y requiere mucho personal. Entonces hay que saber de liderazgo, de cultura organizacional, porque si no todo esto se derrumba, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es un sistema completo. Esto no lo podemos ver como cositas independientes, sino como un sistema que es el que hace que todo funcione. Por eso esos grandes restaurantes que vemos que llevan 20, 30, 40, 50 años en el mercado, ellos trabajan muy bien cada una de sus áreas y es por eso que tienen tanto éxito. Acabas de dar en un punto importantísimo porque en muchas ciudades de Latinoamérica hay un boom de apertura de restaurantes y algunos con unos conceptos súper espectaculares, muy atractivos, pero entonces ese equilibrio del cual tú hablas a veces no está presente y de la noche a la mañana cierran. Entonces, y no es hacer un copy-paste
de un concepto de restaurante o las heladerías ahorita que están de moda de yogur, que ahora, por ejemplo, en Venezuela, ya yo lo estaba viendo en Colombia, pero ahora en Venezuela en cada esquina hay una heladería de yogur. Pero entonces no se trata de hacer un copy-paste, sino quién eres tú como empresario generando ese negocio y que por supuesto ese negocio sea sumamente rentable. Y aquí, por supuesto, sí, las ventas son sumamente importantes porque definitivamente la llegada de un cliente, eso hace que se llene la caja, ¿no? Y que se mueva la caja, mejor dicho. Pero entonces, ¿qué debe ocurrir para que una buena estrategia de marketing, porque aquí seguramente se están preguntando, ¿cómo hago para que llegue gente acá? ¿Será que tengo que bailar la canción de Raguayana en TikTok o tengo que hacer relaciones públicas? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el marketing se convierta en un sistema que te impulse y te alimente eso que después vas a procesar para generar la rentabilidad? Claro, mencionas algo muy interesante y es que en muchos negocios de los que están abriendo básicamente es como copiar y pegar un concepto. Ven un concepto exitoso en otro lugar, lo traen y lo implementan. Y vemos muchos casos que esos negocios particularmente cierran porque quizás no tienen una identidad propia. Y dentro de lo que uno tiene que hacer, lo primero, digamos como esa primera fase, la primera fase es tener una marca memorable. ¿Qué es tener una marca memorable? Es tener una marca que llame la atención de la gente, que enamore a la gente, que las personas nos elijan. Y esto conecta mucho con un concepto que se llama narrativa de marca, que te lo voy a explicar muy rápidamente. La narrativa de marca es básicamente como esa esencia de la marca. Es esa esencia que se construye a través de entender cuáles, por ejemplo, los valores y principios de mi marca, qué es eso que yo quiero reflejar, cuál es la razón de ser, es decir, por qué existo, cuál es la promesa de valor, qué es eso que me hace único, cuál es la historia de la marca, cuál es esa visión, es decir, ese sueño a largo plazo. Todos esos elementos construyen la esencia de la marca. Pero aquí lo importante es eso cómo se refleja, cómo se materializa, cómo un cliente lo puede ver en el día a día a través del producto, del servicio, del ambiente, de la decoración, de la experiencia. Entonces, les voy a dejar aquí un ejemplo práctico para que sea fácil de entender. Y es que hace un tiempo nosotros trabajamos con una persona interesada en abrir su restaurante inspirado en las películas de Rocky Balboa, del boxeador, porque eran las películas que veía con sus hijos cuando eran niños. Pues resulta que entonces toda la personalidad de la marca era la personalidad de Rocky, los valores y principios que reflejaban eran los valores que reflejaba la película, pero aquí lo importante es todo eso cómo se reflejaba en el día a día. Entonces, por ejemplo, en el producto, ellos en vez de tener entradas, platos fuertes y postres, ellos tenían entrenamiento, round uno y round final como categorías de productos. También tenían como nombres, los nombres de knockout, jab, uppercut, de los boxeadores. En cuanto al servicio, entonces, ¿cómo era la comunicación del mesero con el cliente? ¿Qué tipo de lenguaje usaba? ¿Qué frases icónicas de la película decía? ¿Cómo estaba uniformado? En cuanto al ambiente y decoración, ¿cómo eran las mesas, las sillas? ¿Cuáles eran los colores en las paredes? ¿Qué frases icónicas habían en las paredes? Que tenían de pronto un saco de boxeo o una pera de boxeo para que la gente se entretuviera mientras esperaba su pedido. Entonces, todos estos son elementos que nos permiten diferenciarnos y desmarcarnos de la competencia. Y resulta que cuando nosotros nos diferenciamos y nos desmarcamos de la competencia, se vuelve mucho más fácil llamar la atención y se vuelve mucho más fácil vender. Entonces, digamos que lo número uno que yo haría sería construir una marca memorable, una marca que se diferencie, que se desmarque de la competencia, que sea única, que llame la atención, que genere confianza, una marca que la gente prefiera por encima de otras. Porque yo me di cuenta a lo largo de los años, después de atender a más de 100 restaurantes, que las marcas que crecían más fácil y más rápido eran marcas que precisamente tenían algo que los hacía únicos, que los hacía diferentes, algo en su producto, algo en su servicio, algo en su experiencia, algo en su ambiente y decoración. Tenían por lo menos un elemento que los diferenciaba y captaba muchísimo la atención de la gente. Entonces, comenzaría por construir una marca memorable a través de la construcción de la narrativa de marca. Eso sería lo primero que haría Raúl. Eso es interesante porque también obedece a lo que la gente, por un lado, está esperando, pero por otro lado, cómo lo puede sorprender y ahí conecta, porque esto es todo un tema de emociones y las emociones están de moda y están relacionadas con el tema de la experiencia. Y luego de esto, mira que alguien me preguntaba hace poco, específicamente una dueña de restaurante de, de un hotel pequeño, me decía, Raúl, pero ¿qué será primero aquí la prioridad? O sea, llenar las mesas o ordenar la operación, ¿qué hago? O sea, tenía como esa diatriba. ¿Cómo decides el orden según cada caso?
Bueno, el orden yo creo que se define dependiendo del dolor principal que nosotros tengamos. En mi caso particular, cuando tuve restaurante, que lo tuve por más de 4 años, este restaurante, mi primer dolor fue la operación, porque no era capaz de que todo saliera bien. O sea, los platos no eran consistentes, eran diferentes el que salía para una mesa que para la otra. E incluso el mismo plato en la misma mesa salía distinto. Entonces tenía graves problemas en la parte de la operación, del servicio. Ese fue mi dolor principal, entonces lo primero que yo hice fue entrar a organizar, digamos, como ese problema. Pero habrá otra persona que ya tenga organizado esa parte de la operación y que lo que le hagan falta son ventas, entonces yo entraría a trabajar la parte de las ventas. O está el restaurante que ya tiene ventas, pero no tiene rentabilidad, entonces hay que entrar a trabajar, por ejemplo, la parte de las finanzas. Entonces, dependiendo de cuál es el dolor principal que uno tenga, por ahí priorizaría, es decir, es analizar qué es lo que más me duele en este momento y priorizar las acciones claves en eso, en resolver eso específicamente. Y bueno, y básicamente ir de uno en uno organizando cada una de estas áreas. Pero mi recomendación sería, identifica en este momento cuál es el dolor principal que tienes y enfócate en resolver ese dolor específicamente. Mira, eso es muy sabio. Pareciera que me lo estás diciendo al Raúl de hace 12 años, porque los compromisos de pago te pueden estar abrumando y tú dices, necesito traer más cliente como para pagar las deudas, ¿no? Pero entonces sí hay que atender la raíz del asunto. Si es financiero, si es operativo, para que entonces emerja y puedas vender. O sea, me parece muy, muy sabio lo que acabas de decir. Y en este orden de ideas, ordenamos la operación, llenamos las mesas, vendemos, tenemos todo organizado. eh, Tengo un buen producto, la gente le gusta. Pero entonces, ¿cuál sería ese error típico que hace un restaurante cuando decide invertir, por ejemplo, en una pauta de estas de Facebook o sencillamente de comercio electrónico? ¿Qué es lo que no debería hacer un restaurante a la hora de hacer una pauta publicitaria, por ejemplo? Pero yo veo muchos errores con respecto a ya cuando comienzan a hacer marketing y tiene que ver con varias cosas. Número uno, la comunicación. Tienen una muy mala comunicación. Yo voy a aprovechar aquí para mencionarte algo. Ujú. Son tres elementos claves que debe tener cualquier negocio que quiera tener éxito y son los siguientes. Número uno, que es lo básico que debe tener cualquier negocio y es tener un buen producto y un buen servicio. Tener producto y servicio de calidad. ¿Esto para qué? Para que exista la recompra y la recomendación. Es decir, para que podamos fidelizar a esas personas. Porque si no tenemos un buen producto o no tenemos un buen servicio, pues lo que va a pasar es que puede que atraigamos a esa persona, que vaya una vez, que consuma, pero esa persona no va a volver ni nos va a recomendar. Entonces va a ser siempre como una cacería constante de clientes nuevos a lo largo del tiempo. Y eso, digamos que a lo largo del tiempo, eso no va a funcionar. Entonces, número uno, tener un producto y un servicio de calidad. Número dos, el punto número dos es tener una buena comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es, por ejemplo, todo lo que comunicamos a través de las redes sociales, fotografía, video. Esta comunicación debe ser de calidad y debe cumplir tres objetivos. Número uno, debe captar la atención de las personas. ¿Cómo? A través de comunicar los diferenciales de la marca, eso que nos hace únicos, que nos hace diferentes. Número dos, debe generar confianza, porque las personas le compramos a personas o a marcas que nos generan confianza. Y número tres, nos debe ayudar a aumentar el valor percibido de la marca. Si nosotros publicamos contenido de baja calidad, eso va a bajar el valor percibido de la marca y la gente no nos va a comprar. Pero si tenemos contenido que es de calidad, que comunica bien, eso va a aumentar el valor percibido y nos va a ayudar a aumentar las ventas. Entonces, ese es el segundo elemento clave, la comunicación. Y el tercer elemento clave tiene que ver con las estrategias de alcance. Y es cómo hago yo para darme a conocer, que más personas sepan yo quién soy, qué hago y qué vendo. Y aquí es donde entran estrategias como la publicidad digital, es decir, anuncios, anuncios en Facebook, en Instagram, en Google, en TikTok, en cualquiera de estas plataformas. Incluso estrategias tradicionales como el voz a voz, el volanteo, cualquier estrategia que me permita darme a conocer. El caso es que estos tres elementos deben estar bien integrados, deben estar funcionando bien. Si hay alguno de ellos que no funciona, probablemente no tenga los resultados que yo quisiera. Ejemplo, si yo tengo buen producto y buen servicio, pero mi comunicación es mala y tampoco tengo estrategias de alcance, lo que va a pasar es que simplemente la gente no sabe que yo existo y tiene todo el sentido del mundo que no venda lo que yo quisiera vender. Ese es, digamos, como el escenario número uno.
También pasa al contrario, si yo tengo una excelente comunicación, tengo buenas estrategias de alcance, pero mi producto, mi servicio no es bueno, sí voy a ser capaz de atraer a muchas personas, pero no las voy a poder fidelizar porque esa persona va a tener una mala experiencia y simplemente no va a volver y no nos va a recomendar. Pero si tenemos los tres juntos, voy a tener una buena comunicación, voy a tener estrategias de alcance que capten la atención de la gente va a ir a mi restaurante, en el restaurante van a vivir una excelente experiencia, voy a poder fidelizar un porcentaje de esos clientes y eso es lo que me va a permitir tener una curva de crecimiento positiva mes a mes. Clientes nuevos que atraigo a través de la publicidad, más los clientes recurrentes que logro fidelizar mes a mes. Así es como crece realmente un negocio de este tipo. Entonces, dentro de los errores que comete específicamente un dueño de restaurante cuando comienza a hacer publicidad es, número uno, si no tiene un buen producto o un buen servicio, se va a quemar cuando le comience a llegar la gente. Número dos, si no tiene una buena comunicación, simplemente no va a llamar la atención de la gente y la gente no va a ir. Número tres, si no tiene estrategias de alcance, pues la gente no va a saber que existe. Entonces muchas veces la gente sí paga publicidad, pero con contenidos incorrectos y también con estructuras incorrectas dentro, por ejemplo, de lo que son las campañas de anuncios. Es decir, ejecutan mal toda la estrategia, pero todo parte de estos tres elementos claves que te menciono. Esto es una clase magistral muy, muy, muy bien estructurada y que sirve para las personas poder potenciar ese negocio, porque cuando hablamos de restaurante también estamos hablando de cualquier otro establecimiento de alimentos y bebidas, porque puede ser desde la venta de un coco frío hasta un mega restaurante en un super hotel. ¿Sabes qué, Julián? Yo tengo en mi libro del arte de servir para triunfar un personaje en una de las historias, es Doña Charis, que tiene un restaurante con su familia, ellos no son unas personas humildes, vienen de un pueblo, pero ¿qué le dirías a una doña Charis que tienes un restaurante donde principalmente sirven una arepa de choclo y ella quiere invertir unos pesitos en mejorar esa visibilidad, pero tiene poco dinero? Entonces, ¿qué sería primero? ¿Qué le recomendarías? ¿Mejorar contenido, hacer pauta, WhatsApp, reserva? ¿Cuál sería esa sola cosita por la cual pudiera iniciar? Por donde podría iniciar sería por todo lo que tiene que ver por la comunicación. Probablemente si es un pequeño negocio que vende arepas de chocolate, probablemente no tiene redes sociales inicialmente. Lo que puede hacer es abrirse unas redes sociales e invertir en crear contenido. Pero ¿qué tipo de contenido? No todo el contenido funciona. Hay contenido que nosotros llamamos contenido estratégico y hay otro tipo de contenido que no sirve para nada. Ahorita mencionabas, ¿será que lo que tengo que hacer es bailar el, el TikTok que está de moda para poder pegar y para poder hacerme viral? Ese tipo de contenido puede generar viralidad, pero la viralidad no implica vender más. Entonces no sería un tipo de contenido que yo haría. El tipo de contenido que haría Doña Chari debería ser un tipo de contenido donde muestre esos diferenciales que tiene su marca, eso que lo hace única. Entonces, por ejemplo, que sus arepas de chocolo, ella muele el maíz todas las madrugadas para tener un maíz fresco recién hecho. El tema de que lo hace, de que es muy casero, de que es muy artesanal, el tema de la calidad del producto, el tema de mostrar personas viviendo la experiencia. Este se vuelve muy importante. Hay un tipo de contenido que yo llamo el contenido experiencial, que probablemente muchos lo han visto, que es como el que hacen los influenciadores gastronómicos. Cuando un influenciador a tu restaurante, él muestra la experiencia completa. Él muestra el producto, el servicio, el ambiente, la decoración. Y se vuelve un contenido muy poderoso porque en 30, 60, 90 segundos te muestra absolutamente todo y el consumidor se puede hacer una idea de cuál es el tipo de contenido, de cuál es el tipo de experiencia que puede vivir si va a ese restaurante. Entonces le ayuda a tomar una decisión informada y a tomar esa decisión de ir o no ir a ese restaurante. Entonces, lo primero que yo haría con Doña Charis, o lo que le recomendaría, es todo lo que tiene que ver con comenzar con sus redes sociales a crear un contenido estratégico que llame la atención, que genere confianza, que aumente el valor percibido. Uno de esos contenidos es el contenido de experiencia. Y aprovecho y te comento que hemos tenido casos, digamos, similares. Hay un, hay un restaurante que se llama Bronson Street Food, queda en una ciudad que se llama Resistencia, Argentina. El dueño se llama Joaquín, un buen amigo mío. Nos conocimos fue porque él precisamente tenía la necesidad de aumentar de manera significativa las ventas de su negocio. Era un negocio que vendía $3.500 al mes. Era una pequeña cocina, solamente hacen delivery y
y recogida. Y ellos lograron multiplicar sus ventas hasta $35,000, multiplicaron sus ventas por 10. Y lo que ellos hicieron inicialmente fue transformar la comunicación, todo lo que ellos publicaban en las redes sociales. Ellos tenían contenido que era de baja calidad, fotografía hecha con celular, con baja iluminación, donde la estética del producto era muy mala, y cambiaron completamente a tener fotografía profesional con una estética muy bonita, muy atractiva, donde el producto se veía muy bien, y eso lo que hizo fue aumentar el valor percibido de la marca por parte de las personas que veían esas redes sociales. Y aparte creó contenido de experiencia, donde esos influenciadores iban, vivían la experiencia, mostraban todo, y eso motivó mucho precisamente la visita de las personas. Ellos dejaron de ser o pasaron de ser un pequeño localcito que vendía $3,500 al mes a ser ya un restaurante que vende 35,000 al mes y ser uno de los restaurantes enfocados en pizzas y hamburguesas más reconocidos en Resistencia Argentina. Entonces, eso es lo que yo haría o lo que le recomendaría a Doña Chay. Ejemplo tan poderoso porque puede ser pequeñito, pero a la vez grande. Pero fíjate que ahora vamos a contrastar. Tengo un restaurante muy grande, famoso, soy extraordinario, soy un chef, bueno, pues número uno. Y este chef nos dice, mira, necesito hacer algo, tengo poca gente, no sé qué hacer acá al restaurante. O sea, me caben 50 personas en el restaurante, he tenido fama, tengo unos platos guau, pero ¿y entonces qué puedo hacer aquí? ¿Cómo levanto esto? ¿Será que tengo yo sí que bailar la canción de Turizo con Raguayana o qué hago? Bueno, en este caso particular que me mencionas, me hablas ya de un restaurante que tiene cierto reconocimiento, es un restaurante que probablemente ya está muy súper bien estandarizado en toda la parte operativa, es un restaurante que probablemente vende, pero que quisiera vender más. Entonces, aquí también, digamos, les voy a dar un ejemplo particular, y es, hace un tiempo trabajé con un restaurante, todavía trabajo con un restaurante que se llama Donde Darío, que aquí en Medellín es un restaurante de comida tradicional colombiana que lleva más de 30 años en el mercado. Entonces es un restaurante que ya está posicionado, ya tenía un buen nivel de ventas, pero ellos sabían que podían mejorar aún más a través de la estandarización de todos los procesos de marketing, porque usualmente un negocio, ya, pues un negocio que ya tiene experiencia, que ya tiene tanto recorrido, ya tiene súper bien estandarizada la operación, entonces ya tiene su operación súper bien, manuales de procesos y procedimientos para todo, funciona muy bien, ya tiene estandarizadas sus finanzas, ya tiene estandarizado todo lo que tiene que ver incluso con el entrenamiento del equipo, la cultura, etcétera, pero muchas veces lo que les hace falta es estandarizar sus procesos de marketing. Y dentro de esa estandarización de procesos de marketing y estrategias que utilizamos, algo que hicimos para aumentar sus ventas aún más, aunque no lo necesitaban o no era lo que estaban buscando, precisamente, fue comenzar a potencializar diferentes momentos de consumo. ¿Qué es un momento de consumo? Un momento de consumo es, supongamos, el momento para el cual una persona me elige, dependiendo del horario, dependiendo de con quién esté, dependiendo de la necesidad. Un ejemplo particular, este restaurante, que era un restaurante de comida tradicional colombiana, su momento de consumo principal era las tardes, los fines de semana. La gente iba a almorzar su comida típica los fines de semana, se mantenía súper lleno. Ahora, si esos momentos ya se mantienen llenos de manera natural y yo quisiera vender más, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ahí es donde entramos a potencializar, a crear o a potencializar otros momentos de consumo. Entonces, en el caso particular de ellos, ellos abren desde por la mañana y tienen una oferta de desayunos muy atractiva. También de lunes a viernes tienen un menú de mediodía, un menú del día, también súper atractivo. Pero eso no se comunicaba de la manera correcta. Entonces, lo que hicimos fue potencializar esos momentos de consumo que ya existían. Creamos contenido específico para mostrar la experiencia de desayunos y montamos anuncios específicamente en esos horarios para mostrarle a la gente que teníamos una oferta de desayunos. Con eso, ellos lograron multiplicar por 4 ese momento de consumo particular de desayunos. Lo mismo pasó con el mediodía. Creamos contenido específicamente para comunicar los menús del día y los mostramos en anuncios en una franja de horarios particular. Y esto lo que generó fue también un aumento en la cantidad de personas que iban a comprar el menú del día. Entonces uno lo que puede hacer cuando ya tiene un negocio que está estandarizado, que digamos funciona bien operativamente, financieramente, administrativamente,
incluso pues un poco en el marketing, es comenzar a potencializar esos momentos de consumo o a crear otros momentos de consumo que nos permitan aumentar aún más la venta. Eso es lo que yo le podría recomendar a este dueño de restaurante para que pueda vender más. Y esta recomendación está muy relacionada con la economía de la experiencia, porque la experiencia conecta con el marketing, pero también conecta con la parte operativa y allí es donde entonces puedes tener un negocio muy rentable. Bueno, ya casi cerrando, Julián, eres un experto y me encantaría que contaras qué encuentran las personas con tu acompañamiento y cómo es ese viaje de los clientes que trabajan contigo desde el momento que te contactan hasta ese triunfo en sus restaurantes u otro tipo de negocios también. Claro que sí, Raúl. Bueno, básicamente yo ayudo a los dueños de restaurantes a través de educación. Yo tengo una formación, una mentoría que se llama Demanda Constante. En Demanda Constante, básicamente lo que yo les enseño es un sistema para generar demanda constante, es decir, demanda todos los días. ¿Cómo hago para atraer clientes todos los días, para generar ventas todos los días, para que a estas personas les vaya bien, tengan una excelente experiencia y eso nos puede ayudar a aumentar de manera significativa las ventas de nuestro negocio e incluso multiplicar sus ventas? Tenemos muchos casos de marcas que han multiplicado sus ventas por 2, por 3, por 4, por 8 y hasta por 10, como en el caso de Joaquín que les mencioné hace un momento. Entonces, básicamente lo que les enseño es un sistema completo para poder generar demanda constante en el restaurante. Este es una mentoría de 12 semanas, es decir, de 3 meses, donde tenemos 3 fases. La fase número 1, que es de la semana 1 a la 4, trabajamos todo lo que tiene que ver con la construcción de una marca memorable. Hacemos un taller de una narrativa de marca para poder construir esa narrativa de marca. Socializamos esa narrativa de marca. Les damos una serie de ideas puntuales de cómo se puede reflejar toda esa identidad a través del producto, servicio, ambiente, decoración, experiencia. Entienden todos los fundamentos del marketing gastronómico. Entienden las 5 estrategias para multiplicar las ventas de un negocio. Nosotros priorizamos 5 estrategias principalmente y aprendemos, digamos, como que todo esto. Eso es en la fase número 1. La fase número 2 ya es todo el tema de la activación de un sistema de ventas. Aquí ya vamos a definir cuáles son los contenidos estratégicos a desarrollar. Hacemos el montaje de las campañas de anuncios, precisamente para que ya comience a circular anuncios con el contenido adecuado. Se trabaja todo lo que tiene que ver con el protocolo de servicio del cliente para tener un protocolo que nos ayude a aumentar el nivel de satisfacción del cliente, que nos ayude también a aumentar el ticket promedio de venta, el número de transacciones, la retroalimentación por parte de las personas, las calificaciones a través de plataformas como Google. Entonces trabajamos toda esta activación de este sistema de ventas para comenzar a generar los primeros miles de dólares adicionales al mes. Y en una fase número 3 trabajamos todo lo que tiene que ver con optimización y escalamiento, donde optimizamos contenidos, optimizamos estrategias, optimizamos anuncios y básicamente definimos un plan de acción para los próximos 6 o 12 meses. No es un curso, es un acompañamiento. Tienes sesiones 1 a 1, también tienen acceso a una plataforma donde van a tener, digamos, como toda la parte teórica, pero tenemos un acompañamiento constante durante esas 12 semanas, lo que nos permite tener una tasa de éxito muy, muy grande y tener muy buenos resultados con nuestros clientes y asesorados. Ya saben, esto es parte de la inversión cuando estás desarrollando un restaurante o cualquier otro establecimiento de alimentos y bebidas. Tener un acompañamiento como esto es de sabios, es de gerentes virtuosos, como digo yo en mi programa de radio. Y definitivamente, Julián, es para poder tener negocios que también aporten a la experiencia ciudad, llámese Medellín, llámese Caracas, Bogotá, Ciudad de Guatemala o Ciudad de México, cualquier otra, Buenos Aires. Y te consiguen en @julianbetancourt.to. No sé si ahí yo voy a colocar también los enlaces para que puedan acceder a tu programa y de esa manera las personas también puedan tener la oportunidad de ver este trabajo que tú haces y poder ir de un punto A a un punto B, donde ese punto B es el éxito de los restaurantes. Julián, gracias por traer tanta realidad al universo de los restaurantes. Me identifiqué muchísimo con esto desde el primer momento. Ya decías, quiero hablar de restaurantes porque eso hace parte de mi vida también y me quedo con una idea central que comparto, que es que cuando marketing, operación y experiencia se alinean, el restaurante deja de sobrevivir y empieza a crecer con método. Si este episodio te dejó ideas, te propongo algo simple. Elige una acción para traer mejor demanda a tu restaurante.
Julián, te dejo para que te despidas y esto fue Clientología y Negocios. Raúl, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que escucharon este episodio. Espero que sea de valor para cada uno de ustedes. Y bueno, a seguir adelante, a seguir creciendo. Y felicidades a todos los que escuchan este tipo de contenidos, porque precisamente la educación es clave para poder desarrollar negocios como estos negocios gastronómicos. Entonces, muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todas las personas. Este episodio fue presentado por marketingpararestaurantes.co.